Hola, para seguir conociendo a los recientemente galardonados como líderes de recursos humanos más influyentes del año pasado en Centroamérica y el Caribe, hoy platicamos con José Manuel Lama, quien es director del Departamento de Gestión Humana, perdón, en Superintendencia de Bancos. Gracias, José Manuel, por compartir con nosotros y regalarnos unos minutitos. Muchas gracias, Mónica, más bien a ustedes, a RFH Digital, a The Dragon Awards, Award of Happiness, por esta oportunidad. De verdad que me siento privilegiado y sumamente orgulloso de tener esta oportunidad y de alguna manera poder compartir algunas ideas que sirvan de construcción y fortalecimiento a la gestión humana de Centroamérica y el Caribe. Justamente, José Manuel, ese es el objetivo de estas conversaciones. Y en esta ocasión la comienzo por preguntarte, pues con toda esta amplísima experiencia que te caracteriza, ¿cuáles consideras que son los principales retos en la gestión del talento humano que garanticen también una solidez institucional, la ética y el cumplimiento en el sistema regulatorio y también financiero? Mira, Mónica, sabemos que contamos con un entorno bastante complejo actualmente y definitivamente yo creo que algo central hoy día en toda institución, en toda organización, es contar con una fuerza laboral altamente profesional y comprometida. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a poder implementar un sistema robusto de selección de personal que sea capaz de identificar aquellos profesionales cuyos perfiles cumplan con los requerimientos del puesto, perdón, y de las exigencias de la organización, de tal suerte que veamos en qué medida sus intereses, sus valores, sus comportamientos, sus expectativas están alineadas también con lo de la organización o de la institución pública. Y esto yo creo que es fundamental, porque muchas veces se triabiliza la selección y se designan o se nombran personas en posiciones sin las competencias requeridas. Y hablando de cultura, te diría que en una sociedad cada vez más abierta y desinhibida, obvio, considero importante promover una cultura centrada en valores que apunten al éxito organizacional, pero también personal, y que haya un matrimonio de tal suerte que lo que sean comportamientos asociados a valores como integridad, innovación, compromiso, respeto, vocación de servicio, estén presentes en cada uno de los miembros de la institución. Y para mí eso es parte del éxito con el que debemos contar. Eh, Hablando de cuando mencionabas la pregunta del sector financiero y técnico, obviamente creo que es clave el poder formar a la fuerza laboral con las principales normativas que rigen el rol técnico de cada organización y de poder velar fielmente que se cumplan las mismas. Yo creo que eso es fundamental y se deben crear los mecanismos que puedan sensibilizar, educar, formar al personal para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, pero sobre todo del debido proceso, tanto a nivel organizacional como también a nivel personal. Eh, y algo no menos, aunque sea tal vez el punto de cierre a esta respuesta, consideraría que no es menos importante, es el gran desafío que tenemos los gestores de la función de recursos humanos, de poder enrolar a la nueva generación, a esta generación emergente, ¿cierto? Para que logre generar una conexión de su propósito de vida con lo que hace,
con el servicio profesional que es capaz de brindar para que encuentre sentido y valor de vida a través de lo que hace y con ello poder lograr un mayor nivel de compromiso en sus entregables. Yo creo que esto es fundamental, sobre todo en esta generación que ya está determinando los destinos de las organizaciones y de las instituciones del mundo. Muy bien, José Manuel. En este sentido tan puntual en el que nos estás hablando de los requerimientos del talento, pero también de las organizaciones, en un contexto de transformación digital y también de la mayor sofisticación en riesgos financieros, ¿qué competencias estás observando que se deben priorizar en el desarrollo del talento justamente para fortalecer la supervisión y también la anticipación de estos equipos ante este tipo de retos? Bueno, sabes que la inteligencia artificial llegó y la transformación digital llegó para quedarse y para magnificarse, ¿no? Entonces, tenemos que decir que la tecnología hoy día nos da los datos, nos da las informaciones, determina el día a día de nuestras operaciones. Sin embargo, la curiosidad analítica y la ética profesional del talento es lo que realmente garantiza una supervisión sólida en estos tiempos de tantos cambios y de tanta incertidumbre. Por eso yo creo que el gran desafío de toda organización o de toda institución es poder contar con talentos capaces de potenciar la tecnología a partir de su propia curiosidad, de su propia capacidad inquisidora, cuestionadora y desafiante. Que no se limite a lo que reciba, sino que replantee y que aumente mucho más el conocimiento a partir del razonamiento que es capaz de aportar por los talentos que tiene. Por tanto, considero que de alguna manera hay algunas competencias que hoy día están determinando, digamos que los destinos, ¿no? de las organizaciones. Estamos claros que la tecnología es una, sobre todo en la parte de alfabetización de datos y el dominio de la inteligencia artificial, eh, de manera que el desafío fundamental radica en que nuestra gente sea capaz de recibir esas informaciones, pero sobre todo interpretar grandes volúmenes de datos y poder ver aquello que la tecnología no nos da, que es la posibilidad de detectar anomalías o comportamientos que son imperceptibles posiblemente a los humanos, pero ir detrás de todos esos números y buscar. Obviamente la amenaza que representa cada día la misma tecnología, con las amenazas de violaciones, de hackeo, y por tanto todo colaborador que ya tiene un computador en sus manos con informaciones confidenciales tiene que conocer de la seguridad de la información y saber a lo que se expone cada día que accede a las computadoras. Y sobre todo, en un entorno de tanta data, de tantas informaciones, el pensamiento crítico es un elemento que hace la diferencia, porque es lo que va a llevar a cuestionar los resultados de los modelos automáticos y poder anticipar posiblemente escenarios que en otro momento no se hubiese podido realizar, ya que la misma tecnología posiblemente puede darte datos, pero no es capaz de poder predecir mucho más allá del entorno en el que tú te mueves, tanto interno como externo. El otro punto que sí creo que sigue siendo relevante en términos de competencia es el pensamiento estratégico. ¿Y por qué digo estratégico, Mónica? Porque creo que hay que comprender el escenario donde nos movemos en su totalidad, conectando con lo que se ve en el futuro, que ahora mismo el futuro cada vez se hace más corto para tomar decisiones que generen una ventaja competitiva que sea sostenible para la organización. Entonces, podría decir que desde hace tiempo estamos hablando de la innovación, pero la innovación no es algo que está de moda, sino que es algo que surge por una necesidad estratégica para poder atender
a las demandas del entorno interno y externo de las organizaciones y de las instituciones públicas, que tienen que avanzar a la misma velocidad que avanzan las organizaciones privadas. Y finalmente, yo te diría que otras competencias muy necesarias son las habilidades humanas, la de interacción, la de relacionamiento, pero sobre todo la ética, eh, tales como lograr preservar siempre por encima de todo la objetividad, la independencia y la autonomía de criterio, hacerlo con integridad y responsabilidad al momento de tomar decisiones, sabiendo que de alguna manera, si bien la tecnología amplifica, aumenta las capacidades, no es capaz de sustituir de ninguna manera el criterio profesional que nosotros tenemos, pero tampoco la ética. Hemos visto cómo ya la inteligencia artificial hoy día está impactando sensiblemente en las redes sociales con los fakes que realizan y ya pone en duda un montón de cosas que tú no sabes a veces si es verdad o es mentira. Y este es el gran temor con las nuevas tecnologías, que es el manejo ético de las informaciones y cómo podemos vulnerabilizar la sociedad. Y tenemos que hacer consciente de todo esto a nuestra gente para que se sensibilice y se comprometa cada vez con un comportamiento mucho más ético y compromisorio con el rol que realiza. Eso, digamos, como competencia. Tal vez también diría que ahora más que tenemos más de 30 años hablando de gestión del cambio, de la incertidumbre, pero yo creo que ahora más que nunca estamos en un entorno volátil, agresivo, cuya rapidez con que nos lleva la tecnología, con que va el mundo, eh, obliga a un aprendizaje continuo y a la adaptabilidad de todo este nuevo entorno con el que tenemos que dar respuestas rápidas. La transformación digital no es un proyecto que tiene una fecha de término a 1 año, a 2 años, a 3 años. Apenas empieza y todo esto es un mundo revolucionario que no va a terminar. Apenas la inteligencia artificial, la transformación digital están iniciando. Y esto va a exigir mucho de nuestros talentos. Y es una condición que está en expansión. Por eso considero que una competencia fundamental es el del aprendizaje continuo y la adaptabilidad, y más que adaptabilidad, la capacidad de respuesta a este entorno cada vez más demandante, que genera mayor curiosidad profesional, pero sobre todo mayor apertura al cambio al que nos enfrentamos. Para cerrar, yo te diría, en este contexto, yo digo que no podemos hablar de edad cronológica. Nos enfocamos muchos en el edadismo, nos enfocamos mucho a hablar de las generaciones Z, Boomer, Millennial. Sin embargo, la verdadera edad profesional no es la cronológica, sino la del conocimiento, porque seremos tan jóvenes como nuestra mente sea capaz de asimilar y aprender lo nuevo. Por eso siempre les digo a los más jóvenes y a mis hijos que cuando le pido una orientación o algo, me dicen, préstame el teléfono, permíteme la computadora. Yo les digo, no lo hagas por mí, dime cómo hacerlo. Y en esto cada vez trato de ser más autónomo, aprendiendo a hacer las cosas por mí mismo. Y yo creo que ese es un elemento diferencial en los profesionales de hoy día. En esta última reflexión que nos compartes, José Manuel, dirías entonces o te pronunciarías por esta mentoría interna, inversa, perdóname, en la que los jóvenes pues nos pueden proveer de esos conocimientos actuales. Claro, claro. Y te voy a decir, un desafío personal que yo asumí a principios de año, yo dije, ok, la inteligencia artificial llegó, ¿qué voy a hacer? Y yo hice una especialidad en inteligencia artificial. Y rápidamente fue interesante cómo tú te involucras y cómo me comparo con un joven, un miembro de mi equipo que también lo hizo en menos tiempo que yo. Sin embargo, el esfuerzo
que me requirió para yo poder familiarizarme con los conocimientos tecnológicos que la misma especialidad me daba. Un video de 5 minutos se me extendía a 30, 40 minutos porque yo me iba a Google o a cualquier otro navegador a buscar términos técnicos que me ayudaran a ampliar la comprensión que requería la especialización. Entonces, sí, ciertamente tú siempre vas a encontrar gente que inclusive hasta porque crecieron en un entorno tecnológico como lo están haciendo la generación joven, aprenden más fáciles que los que no tuvimos esa oportunidad. Y es una oportunidad para tú aprender de ello. Para mí, una de las estrategias que siempre me ha gustado, que a pesar de mi edad madura, siempre me hago rodear de gente jóvenes, de personas jóvenes. ¿Por qué? Porque yo digo que lo más importante es maximizar la potencia que tiene la agresividad, la innovación, la competitividad que tiene el joven por hacer cosas nuevas, pero también acompañada de una sabiduría que trae el tiempo, que trae la experiencia, y ahí tú logras un binomio completo, porque es como que avanzar con lo moderno, con lo competitivo, pero a la vez anticipando posibles efectos que la experiencia te indica, que la intuición te plantea a partir de todo lo vivido, que cuides. Y entonces se da un proceso de armonización en experiencias compartidas. Y ambas generaciones o grupos de profesionales se enriquecen de esa experiencia. Y eso es maravilloso, es genial, de verdad. Qué buena sinergia, José Manuel, que nos estás describiendo. Por cuestiones meramente de tiempo, pues quisiera plantearte una última pregunta. Y más que una pregunta, José Manuel, es una reflexión que nos pudieras compartir a partir de este reconocimiento que te hace, por qué no decirlo, un referente en la región en materia de gestión del talento humano. Y esta reflexión versa sobre aquellos aprendizajes que han marcado tu trayectoria y que, bueno, te han ubicado en este lugar tan importante, como repito, en materia de liderazgo y sobre todo de gestión del talento. Mira, Mónica, te definiría que mi carrera en estos 40 años ha sido una montaña rusa. La gente te ve en este momento, pero han habido momentos hasta de lágrimas y de muchas de risas. Son muchas las experiencias, los aprendizajes aleccionadores, son ricos, son impactantes, son reflexivos, son alegres y, ¿por qué no? Son sabrosos, porque te lo disfrutas. Y algo que te voy a decir, yo te voy a mencionar varias cosas. Lo primero es, he aprendido a amar lo que hago y a disfrutar aún más lo que vivo. Y para mí, trabajar para la gestión humana, el tiempo pasa tan rápido que apenas llego y cuando vengo a ver, el día se me acabó y no me he dado cuenta porque es mi vida, es mi pasión. Y si tú trabajas, si tú conectas lo que haces con lo que te da sentido de vida y te pagan, estás sobrado. Que lo único que me mantiene vivo, joven, vigente, es el conocimiento, no la edad. Y por eso siempre desafío a muchas personas que tratan de detractar la edad, y es que el valor agregado que puedo brindar a los demás en función del conocimiento y la sabiduría que da la experiencia es grande, pero le doy mucha autoridad también a los jóvenes. Nunca, por más joven que sea, dejo de reconocer que son personas que tienen mucho que aportar y que sus ideas son muy valiosas y que hacen mucho sentido en el nuevo entorno organizacional en el que nos estamos moviendo. Que hay que siempre mantener el enfoque, desde gestión humana, hay que siempre mantener el enfoque en la parte estratégica, pero sin nunca abandonar el lado humano de las organizaciones. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos que tener los ojos puestos sobre ello. Ser fiel por encima de todo, Mónica, a tus propios principios. Te vas a recorrer un mundo. Los jóvenes profesionales que vienen por ahí van a encontrar muchas experiencias
situaciones retadoras, eh, tentadoras, pero si tú eres fiel a tus principios, nada te hará cambiar tu dirección. Y ha sido aleccionador bastante importante cuando a veces he tenido que poner a disposición el cargo en momentos, y no estoy hablando de esta experiencia ni de ningún sector en específico, me ocurrió hace mucho tiempo en el cual yo no temperé a una petición que se me hizo y sencillamente luego cuando ya pasaron los años y me iba, recuerdo que esa persona elogiaba el comportamiento por la decisión y la posición que había enfrentado en ese momento. Entonces sí, creo que es importante de alguna manera ser fieles a tus propios principios por sobre todas las cosas. Y esto lo aprendí de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue una persona que prefería morir antes que faltar a la verdad o a la no agresión, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante. Y bueno, ya finalmente te diría que el valor de la experiencia radica en mantenerla viva. ¿Qué significa? El que yo haya llegado, por ejemplo, del sector privado al sector público. Yo me puse en modo esponja tan pronto llegué hace 5 o 6 años al sector público y entendí que lo que yo había aprendido de poco servía porque tenía que reinterpretar todo el escenario en el que yo me encontraba. Entonces, tú tienes que hacer una reinterpretación del escenario y comenzar a aprender y a aplicar a partir de lo aprendido lo que tú puedes o no para tener éxito en ese nuevo entorno. Eh, Tuve una experiencia a partir de la pandemia, el COVID, que me hizo, fue un evento disruptivo, me tocó muy personal, me hizo ver la vida completamente diferente. Hay un antes y un después de enero del año 2021 y ahí aprendí a vivir y a disfrutar el presente sin cuestionar qué trae el futuro. Antes yo me preocupaba mucho por el futuro, ahora vivo con de manera consciente el presente. Y de esa manera, disfrutar cada minuto, cada segundo. Finalmente, busco en cada momento exigirme más, dar mucho más de mí, pedirle a los demás que demos lo más que podamos para superarnos a nosotros mismos. Eh, sí busco darle un propósito, un sentido de vida a lo que hago. Y a partir de ahí, trato de, alrededor de las personas que tengo, pues ayudar, contribuir. Mis intenciones, puede que en algún momento a alguna persona no le guste o le guste, pero siempre mis intenciones son saludables. Y tengo muchas personas que valoran, agradecen y reconocen los aprendizajes que han tenido, porque muchas veces tú mismo o tú misma le puedes llevar a que den lo mejor de sí. Y de alguna manera lo que busco es dejar una huella en el corazón de todo aquel que está cerca de mí. Y como parte de eso, es construir un legado que sea capaz de trascender el tiempo, la barrera del tiempo, la barrera de la distancia. Y que me recuerden por lo que fui en la vida de cada uno de ellos, siendo posible por lo bueno que le aporté. Eso es parte de las grandes lecciones de vida que he aprendido. Gracias, José Manuel, de verdad por compartir. Gracias por esta maravillosa plática tan aleccionadora y dejarnos conocer a un líder no solo galardonado recientemente, sino un profesional que trabaja por una cultura centrada en valores, pero además que apuesta por el aprendizaje continuo, sin importar la edad. Esa parte es la que destaco mucho. José Manuel, y ha sido un placer platicar contigo. Mil gracias de verdad. El placer es mío, Mónica. Muchísimas gracias. De verdad, de Gracias. corazón, por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes y saben que siempre pueden contar conmigo. Un gran placer. Mil gracias, José Manuel. Un abrazo. Un abrazo.